Buenas, en este segundo vídeo voy a daros otras indicaciones acerca de qué es lo más importante del tema, en concreto ahora el tema 2. El tema 2 vamos a ver funciones que son funciones vectoriales de una variable real principalmente. Entonces, al principio comenzamos pues definiendo algunas cosas importantes de curvas y caminos, pero esto realmente ya digo que tampoco lo voy a preguntar directamente en el examen, sino que será parte de otras cosas que sí que preguntaré. O sea que no va a haber ningún problema exacto sobre esto, sino que lo utilizaremos en otro tipo de problemas. Pero bueno, aún así echarle un vistazo y entender a qué nos referimos. Pues, ¿qué es una curva plana? Con las ecuaciones paramétricas e implícitas de una curva plana. Esto, bueno, sí que es importante saberlo porque nos va a salir algo. Entonces ya pasamos directamente a gráficas de curvas en el plano. ¿Cómo se traza una curva? Pues simplemente dando valores al parámetro t se puede trazar la curva si está en forma paramétrica. Y también se puede eliminar el parámetro, que es lo que se hace aquí. ¿Cómo eliminar el parámetro? Para tener la ecuación implícita. Esto echarle un vistazo porque puede ser interesante. Cuando el parámetro no es temporal sino que es un ángulo, también esto echarle un vistazo. Y luego tenemos también hallar las ecuaciones paramétricas dada una ecuación en forma implícita. Hallar las ecuaciones paramétricas, yo te doy el valor del parámetro y tú me devuelves las ecuaciones paramétricas. Es también interesante echarle un vistazo. Tenéis varios ejercicios así de ecuaciones paramétricas. Este es un poco más complejo, pero también es interesante. Y luego ya tenemos lo mismo que habíamos dado en polares, ahora aplicado en general. La forma paramétrica, pues esto es como la forma paramétrica de la derivada, es como el cálculo de la derivada de la tangente para polares, que lo hemos hecho en el tema anterior. Es exactamente igual. Y también puedes calcular derivadas sucesivas. La longitud de arco, pues exactamente igual que la longitud de arco en polares. Es equivalente. El área de una superficie de revolución, esto no... también lo hemos dado, pero no hemos hecho tantos problemas. Puedes pasar un poco por encima de ello. Después tenemos curvas en espacio. Aquí ya sería lo que hemos comentado, lo que he comentado de funciones vectoriales de una variable real. ¿Por qué es una función vectorial? Porque es suma de varias funciones componentes. Una función en el eje X y otra función en el eje Y. Igual aquí tiene una componente en el eje X, otra componente en el eje Y y otra componente en el eje Z. ¿Vale? O sea que son funciones, pero en realidad es un vector de funciones. Es un vector cuyas componentes son funciones. Buenos días. Buenos días. Bueno, además tenemos límites. Bueno, en realidad este tema lo importante es que si yo te pido el límite de una función vectorial, como son funciones vectoriales pero de una sola variable real, en realidad puedes aplicar todo lo que sabes de cálculo 1 de una variable real, lo puedes aplicar al cálculo de límites en este caso, porque solo tenemos una variable, con lo cual los límites son iguales, las derivadas se define igual, solo tengo una variable real. Este cuadro sí que es importante que le prestes atención porque lo que tienes son derivadas de un producto de funciones vectoriales y tienes que distinguir si es un producto vectorial como en este caso, en el caso 5, o un producto escalar como en el caso 4. ¿Vale? Presta atención a eso porque no es lo mismo. Aquí recuerda que estás multiplicando vectores que son funciones, pero en realidad son vectores, con lo cual pues tienes que prestar atención a ellos. Y luego hay dos maneras, lo que te quiero expresar este cuadro es que siempre hay dos maneras de calcular las derivadas. Puede ser o bien primero calculas el producto escalar y luego haces la derivada, o bien aplicas la regla de la cadena y luego ya haces la derivada. ¿Vale? Aquí a la izquierda sería primero calculas el producto escalar de las dos funciones y calculas la derivada del resultado, y aquí sería hacer primero la derivada de un producto aplicando la regla de la cadena
y luego ya con cada elemento te centras en ello. Aquí sería r de t, que es primero sin derivar por el segundo derivado, más primero derivado por el segundo sin derivar. Bueno, de cualquiera de las maneras el resultado tiene que ser el mismo y tenéis ejercicio sobre esto. Luego integral, pues integráis componente a componente y sería idéntico. Y luego tenéis un último apéndice que sería superficies en el espacio, que aquí lo más importante es que sepáis que un cilindro, reconocer la expresión que corresponde a un cilindro y, y cuál es el eje por el que se expande ese cilindro. Un cilindro no es más que una curva, que puede ser una circunferencia, o esta otra curva, o esta otra curva, que es una parábola, que se extiende a lo largo de un eje. ¿Y a lo largo de qué eje se extiende? Pues a lo largo del eje que no aparece en la expresión. Aquí tienes z igual a i al cuadrado, no aparece la x, pues esta curva se expande a lo largo del eje x. Igual que aquí no aparece la y, pues esta curva se expande a lo largo del eje y. Y bueno, las más importantes de aquí son la elipsoide, el hiperboloide y la esfera. Son las más importantes de todas estas expresiones. No hace falta aprenderlas todas y cada una de ellas, sino que las que sí que recomiendo que os aprendáis, porque nos van a salir muchos, son la elipsoide, la circunferencia, que sería igual que la elipsoide, pero con a igual a b igual a c, y luego la hiperboloide, que también nos va a salir, el paraboloide, perdón, que nos va a salir bastante. Bueno, y eso es todo en cuanto a este tema. De aquí de los ejercicios el 5 y el 6 los podéis excluir, pero el resto sí que son interesantes, y todos estos ejercicios son interesantes que los hagáis. Todos los que tenéis aquí, estos del 1, 2, 3 y 4 de la segunda parte, estos sí que son interesantes.